Bueno, entonces, ¿cuál es la idea de la actividad? Les vamos a trabajar. La semana pasada habíamos hablado de pues cómo manejar un tema de análisis funcional en los casos individuales para que ustedes vayan como reforzando esa competencia individual del análisis. Entonces, les voy a explicar de todas maneras esta actividad. Mañana les pondré la grabación, pero como para que sus compañeros, los que no han llegado y no pueden acudir, lo escuchen y lo tengan presente. Bueno, entonces, análisis funcional, no sé si recuerdan cuando vimos lo de la película, los que estuvieron en el de la película. El por ahí hay un micrófono abierto. El análisis funcional, ¿quiénes estuvieron en el análisis de la película o escucharon la grabación? De la del caso de El Indomable. Bueno, Yo estuve, profe. eso. Entonces, el análisis funcional en cognitivo-conductual lo que nos permite hacer es como trazar los puntos de análisis que vamos a tener en cuenta cuando vamos a abordar un caso específicamente, ¿sí? Sin embargo, no significa que el procedimiento de análisis se vaya a manejar de forma diferente cuando hacemos actuaciones o intervenciones en el tema individual, en el tema grupal, perdón. Entonces, ¿cuál es la idea aquí con el análisis funcional? No escoger, digamos, por ejemplo, el DSM-4 o el DSM-5 y coger los criterios de cualquier tipo de trastorno que nos presentan ahí como un tema de lista de chequeo, de checklist, sino la idea es precisamente hacer un análisis a la luz de la realidad del paciente, de lo que nos está mostrando en la consultoría, en la consulta y de su motivo de consulta. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar personas que nos llegan con un motivo de consulta como por ejemplo, me duele la cabeza. Entonces uno diría, pero pues si te duele la cabeza, pues ¿por qué no vas al médico, cierto? Y pues esa no es la idea porque dentro de ese análisis dentro de esa situación y el análisis de esa situación de esa persona, hay pensamientos, hay sentimientos, hay sensaciones, emociones, conductas y otras situaciones y otras personas que están influenciando ese dolor de cabeza, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que empezar a realizar? Pues, ¿qué es ese motivo de consulta? A develarlo, a ampliarlo, a, por decirlo así, explorarlo más. No quedarnos solamente con el síntoma más visible, sino ir profundizando cada vez, entrando y tratando de entrar. A ver, hola, ¿me están escuchando bien? Alguien que me reporte sintonía. Sí, profe, yo le escucho perfecto. Ok, listo. Entonces, que nos permita ir como develando cada una de las cosas que se están presentando en ese comportamiento de la persona. Entonces, cuando uno, a ver, venga, voy a abrir una cosita aquí para que me vea. Ah, pero no me deja compartir el Word. Bueno, yo después les mando la grabación. Entonces, bueno, entra la persona a nuestra consulta, ¿cierto? Entonces, hay que tener claramente diferenciado el motivo de consulta que nos va a conducir a la conducta problema, por decirlo así, y ese es el que nos va a dar como la ruta de inspección. Entonces, nos tiene que abrir la mente a mirar con qué más
podemos profundizar, qué más debemos preguntar, cómo podemos evaluar qué es ese motivo de consulta en realidad. Y un segundo análisis que se nos presenta es todos los aspectos relevantes de la vida de la persona, toda la situación actual de la persona, ¿sí? Y los antecedentes que se generan en esa consulta, ¿sí? Que conllevan a que se presente ese dolor de cabeza, por ejemplo. Entonces, en ese motivo de consulta nosotros vamos a empezar a mirar, a indagar. En la primera consulta generalmente uno hace un tema muy biográfico, ¿cierto? Ustedes se habrán dado cuenta que en esa primera consulta a veces a uno le toca, es como que solamente le da tiempito para preguntar dónde vive, qué hace, eh, con quién vive, a qué se dedica, bueno, aspectos biográficos. Pero esos aspectos biográficos también nos permiten ampliar la siguiente sesión, a qué más vamos a preguntar. Entonces, ¿cuáles son las conductas envueltas que se van presentando? Entonces, por ejemplo, a este sujeto le duele la cabeza, ¿cierto? ¿Qué más considerarían ustedes que podemos revisarle a este personaje que llegó a nuestra consulta porque le duele la cabeza? Si quieren, habiliten el micrófono, muchachos. Antecedentes patológicos y familiares, exacto. Entonces tendríamos un indicio que sería el tema de lo biológico, por ejemplo, ¿cierto? ¿Hace cuánto le duele la cabeza? Nosotros no somos médicos ni mucho menos hacemos tac con la mirada, pero los dolores de cabeza, dependiendo la posición también nos pueden dar mayores indicios. Digamos, por ejemplo, el occipital, si le duele mucho el occipital, si le duele el parietal, si le duele el prefrontal, ¿cómo es que le duele? ¿Cómo es ese dolor? ¿Es punzante, es constante, es crónico? ¿Hace cuánto le duele la cabeza? ¿Tiene efectos en la visión? ¿Tiene efectos de pronto en las sensaciones? Entonces empezaríamos como a indagar de esa manera. Entonces, exacto. Entonces vamos empezando a mirar, por ejemplo, en la primera etapa, como eso biológico que nos puede dar indicio. Entonces, a partir de eso, nosotros vamos mirando qué más conductas envueltas se están generando en ese motivo de consulta, ¿sí? Entonces, las conductas no es solamente el tema de por decirlo así, los movimientos, lo operativo, lo que vemos, sino que también hay que entender lo que nos decían por acá. ¿Quién nos decía por acá? Que se me perdió. Los antecedentes, las relaciones interpersonales, las antecedentes familiares. De pronto es un tema que se da mucho en casa también, que sufran de migraña. Ustedes saben que a veces hasta las cefaleas heredan. Entonces hay que mirar qué más hay ahí. ¿Cuáles son las implicaciones que ha tenido ese problema de conducta, ese dolor de cabeza, por ejemplo, en la vida diaria de la persona? ¿Sí? ¿Qué es lo que le está pasando a esa personita con ese dolor de cabeza? Entonces implicaría, por ejemplo, lo que dicen por ahí. Obviamente que como duele la cabeza, entonces de pronto va a estar malhumorado. Entonces de pronto en el trabajo se va a pelear con algún compañero o no va a responderle de buena manera al jefe, o no está rindiendo en su labor, ha bajado el rendimiento. Lo mismo de pronto en su casa, con sus amigos, ha dejado de salir. Entonces empezamos a mirar cuáles son esos déficits conductuales que se empiezan a generar en términos de lo social, de lo corporal, lo cognitivo, lo laboral. Todo eso lo llamamos áreas de ajuste, ¿sí? Y las áreas de ajuste las tenemos que ver no solamente desde el tema del presente, sino también revisar una partecita del pasado, ¿sí? Entonces, bueno, esa vamos como evacuando a medida que vamos avanzando.
y por eso es que es indispensable tener un pensamiento muy crítico y muy analítico. Entonces eso implica ser a veces como Sherlock Holmes, nos toca ser, sí, claro, porque no solamente el tema del dolor de cabeza puede estar presentando, digamos por ejemplo un tema del sueño, como decía aquí, ¿quién decía aquí? Marta, un tema, por ejemplo, de la alimentación, este sujeto no se está alimentando bien, no está durmiendo bien, de pronto está empezando a tener problemas eh, sexuales, laborales, económicos, tiene una deuda muy tenaz y el trabajo no está tan bien, entonces esa cabeza la tiene hecha un 8, tiene estrés, ese dolor de cabeza es psicógeno o de verdad es biológico. Pues ahí viene también el tema de cuando uno dice, bueno, me toca remitir o lo sigo atendiendo así. Yo les recomiendo que cuando lleguen personas, por ejemplo, que hay alguna implicación física en su reporte o que ustedes lo vean, lo evidencien, es mejor remitirlos. Desafortunadamente nuestro sistema de salud eh, pues no es lo más adecuado para decir que le vayan a hacer una valoración pronta y sobre todo una valoración buena, pero por lo menos a veces uno legalmente se cura en salud, ¿sí? Entonces cuando uno llega, por ejemplo, de pronto James, que en su práctica lo habrá visto, personas que tienen problemas, por ejemplo, con la alimentación, con el sueño, es mejor que tengan una valoración física, personas que reportan algún dolor o algo así, es mejor que tengan una valoración física. Perdón, aquí que dice, personalmente, al igual que la investigación van de la mano. Exacto. Entonces, bueno, ahí viene un tema de lo que yo les decía, nos toca a veces ser como Sherlock Holmes, nos toca mirar deductivamente e inductivamente, mirar la partecita y hacer el análisis y la correlación con cada una de las demás partes y hacer un total. Y ese total empezarlo a mirar también parte por parte, ¿sí? Entonces aquí hay que tener un pensamiento muy analítico y tenemos que incluso ser como, o por decirlo así, deductivos e inductivos, pero también tener esa mirada de sospecha, porque también vamos a encontrar a muchos pacientes, muchas personas que generan, por ejemplo, exageración de los síntomas, hipocondriacos o personas que de pronto en un delirio están pues reportando una serie de síntomas. Bueno, una cantidad de cosas que nos pueden generar una simulación terapéutica. Ay, perdón un segundito. Bueno, viene cuando ya revisamos todas esas áreas, absolutamente todas las áreas de ajuste, empezamos a mirar cómo ha sido el manejo que le ha hecho la persona, qué malestar asociado o qué ansiedad le está produciendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, señor, bueno, ya evaluamos todas las áreas, entonces le preguntamos, ¿usted qué ha hecho para solucionar el problema? Ahí espérenme muchachos porque es que hay unos compañeros que me están escribiendo por Skype que no se han podido conectar. Muchachos, una pregunta. Quienes tuvieron dificultades, ¿cómo solucionaron el acceso? Que inicialmente el enlace no les daba y después ya les dio. Sí, es que sale Sky organizacional. Exacto.
Listo. Sí, es que por Google Chrome no funciona muy bien, que digamos. Bueno, ya se lo expliqué. Gracias, muchachos. Bueno, entonces vamos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Seguimos con un tema de qué es lo que ha hecho la persona para manejar. Entonces, acudimos a un tema de que, ¿qué? Ya indagamos toda la situación actual y antecedentes, entonces ahora necesitamos saber qué es lo que está haciendo para solucionar su problema, su dificultad, la necesidad por la que acude o por la que es remitido. Entonces este muchacho va a decir, no, es que me duele la cabeza, entonces yo me la he pasado tomando solamente ibuprofeno o... Perdón. Bueno, entonces él dice que de pronto se la ha pasado solamente tomando medicamentos, que no ha hecho absolutamente nada. Entonces, esas formas de manejo o de intervención que tiene la misma persona para manejar su comportamiento, su ansiedad, sus pensamientos, también son elementos de análisis, ¿sí? A partir de eso, ¿qué empezamos a ampliar? ¿Cuáles son esos antecedentes al comportamiento específicamente? Digamos, por ejemplo, este sujeto solamente le duele la cabeza cuando, por ejemplo, llega a su trabajo, ¿sí? Pero cuando sale de su trabajo ya no le duele tanto la cabeza, o le duele la cabeza cuando piensa en la deuda, pero ya no le duele la cabeza cuando ya no piensa en la deuda, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con eso? Tenemos que saber reconocer, podría ser, exacto, somatizar una situación. Entonces necesitamos empezar a trabajar, a indagar qué es lo que le está pasando a esa persona antes que le genera la conducta, el pensamiento y la emoción. Entonces aquí viene bien cuando ya estamos empezando a ampliar nuestra información, por ejemplo, plantearle un autorregistro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para descartar lo que dice Janet, le duele solamente le duele la cabeza solamente en el trabajo, o cuando sale del trabajo igual le duele la cabeza, cuando llega a la casa le duele la cabeza, cuando está con los amigos le duele la cabeza. Entonces necesitamos mirar, entonces ahí viene bien trabajar una técnica de evaluación, como por ejemplo el autorregistro. Entonces ahí le podemos manejar, digamos, una situación de que le enseñamos a identificar a través de autorregistro cuáles son esas cosas que anteceden el dolor de cabeza, ¿sí? Entonces le decimos, usted tiene que estar pendiente de lo que hay a su alrededor, quiénes están a su alrededor. Fíjese que a veces uno encuentra personas que son muy curiosas porque les duele o sea, hay personas que se les genera el comportamiento, la conducta problema, por ejemplo, con una canción, pero es con esa canción o es con un olor específico. Entonces, ¿qué es lo que hay hacia atrás de ese dolor? Y enseñárselo a reconocerlo para que este sujeto vaya empezando a identificarlo, ¿sí? Entonces, vamos mirando así cómo lo podemos empezar. Entonces, ¿qué nos permite también entonces hacer ese análisis funcional? Pues identificar todos esos antecedentes y consecuentes. Entonces, como ya le hemos enseñado a la persona a identificar qué hay antes, qué está en el qué se genera en su dolor, ahora hay que empezarlo a enseñarle a identificar lo que viene. ¿Sí? Yo creo que cuando nosotros tenemos dolor de cabeza no es para nadie desagradable, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que viene asociado a ese dolor de cabeza? O sea, la consecuencia. Entonces, viene un tema, por ejemplo, irritabilidad, mal humor, se genera otro tipo de dolor como de se me olvidó, comorbilidad, digamos, por ejemplo, ya se incrementa la conducta violenta o al contrario, se baja la conducta,
¿sí? Viene un pensamiento de culpa, ¿qué es lo que pasa después? ¿Sí? Y eso nos permite entonces ya, como por decirlo así, formular una hipótesis o plantear una de las primeras impresiones diagnósticas. Esto puede que suene largo, complicado, pero ahí sí sale la práctica hacia el maestro. Eso uno con la práctica uno va empezando a manejar todo, pero eso no se puede convertir en una lista de chequeo. ¿Sí? Entonces eso es una recomendación, por ejemplo, es cuando uno tiene una historia clínica, la historia clínica no puede ser como la lista de chequeo, le sirve a uno como la trampita o el pastel para acordarse de recordar, de preguntar cosas, pero no debe ser la tabla rasa que uno tiene que seguir o la receta, por así decirlo, para paso uno, paso dos, no, sino que uno tiene que ir analizando de la información, ir complementando esa hipótesis de diagnóstico. ¿Sí? Bueno, ¿qué seguiría entonces? Entonces ya a partir de eso tenemos esos, por ejemplo, en una primera estrategia que es muy buena trabajarlas con las personas, es eso de los autorregistros. Yo los autorregistros los trabajo mucho porque el autorregistro a mí me da muchos elementos de análisis para confrontar con una buena entrevista. Entonces, mis amores, que es bueno también en ese tema, reforzar mucho las técnicas de entrevista. Entonces, desde el principio hay pacientes que vamos a necesitar confrontarlos. Desde el principio van a haber pacientes o personas que vamos a necesitar develar mentiras, entonces habrá que ponerle a contar la historia al revés, entonces habrá que hacer preguntas de validación, habrá que hacer preguntas de confrontación, ¿sí? Habrá que parafrasear. ¿Mm? Entonces hay que reforzar esas técnicas de entrevista que le permita a uno como ir haciendo esa predicción de lo que sería una respuesta simulada o una respuesta como tal del sujeto. ¿Mm? Y también ir haciendo correlación entre todas las variables que vamos identificando. ¿Qué nos sirve también esa primera sesión y ese análisis de observación y de entrevista de primer momento? Establecer, por ejemplo, los objetivos de intervención. ¿Sí? Eh, Dirán muchos, pero es que si todavía no tenemos el diagnóstico, sí, no tenemos el diagnóstico, pero yo ya me estoy trazando objetivos porque yo ya tengo, digamos, por ejemplo, lo que hice Janet, este sujeto tiene una ansiedad generalizada, es posible que tenga una ansiedad generalizada, entonces, ¿qué tengo que hacer? Le voy a colocar como instrumentos de evaluación un autorregistro, se lo voy a dejar por 8 días, o sea, del día saliendo de la sesión hasta que vuelva a la sesión lo va a manejar. Le voy a manejar en la siguiente sesión un inventario de presión rasgo estado y le voy a manejar para la siguiente sesión, voy a hacer análisis de información entre la entrevista y entre el autorregistro que le dejé. Entonces, yo ya estoy planteando cuál es, por decirlo así, mi camino a seguir. Estoy planificando mi asesoría siguiente. Y mi asesoría siguiente es o descartar lo que dice Janet que tiene ansiedad generalizada o ratificarla o quizá buscar incluso otra imposible impresión diagnóstica, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, un tema de verdad un estrés laboral o qué más podría ser ese dolor de cabeza. ¿Ustedes qué pensarían? ¿Me están escuchando bien? Sí, Señora, estamos escuchando. claro, entonces hay que mirar, exacto. Fíjense, a veces que uno cuando tiene el estómago vacío, uno no piensa, podemos hablar si tuvo un accidente en el pasado, exactamente. Entonces, yo en esa primera sesión, yo le voy a decir a don Pepito Pérez, vea, don Pepito Pérez, le voy a generar una revisión para el médico. Necesito que lo revise. Usted ya tiene que gestionarla ya en la EPS. Pide una cita médica, yo hago mi formato de revisión y hago con el análisis, un análisis básico, diciéndole al doctor,
Se solicita valoración médica, sujeto refiere dolor de cabeza persistente, agudo y crónico con una duración de 4 meses, ¿sí? Principalmente en la mañana, porque eso yo ya lo saqué. Por favor, descartar daño neurológico o algún tipo de un accidente cerebrovascular en proceso, bueno, descartar enfermedad médica. Ya, listo. Usted la sella, le dan un sobrecito y le dice hágame el favor y usted le toma la firma al señor. Entonces, don Pepito Pérez, hágame el favor y me firma aquí en la copia de que yo le estoy entregando una remisión. Ustedes dirán, pero ¿para qué yo le hago firmar? Pues porque si don Pepito Pérez fue a la EPS y de pronto no le dieron la cita, o don Pepito Pérez nunca llevó ese sobre solicitando la remisión y nunca se hizo una valoración médica, y Dios no lo quiera, llega a pasar algo, usted en su soporte como un profesional ético y responsable dejó evidencia de que usted le dijo y él ya no lo acató, ¿sí? Entonces, por eso es que es importante ir llevando el control o el registro de las asesorías que hacemos, ¿no? Así sea una asesoría de una sola sesión, venga, hágame el favor y me firma, ¿sí? Porque siempre nuestra actividad debe dejar evidencia. ¿Por qué? Porque la información le permite a uno recopilar todo lo que es relevante en ese caso y sobre todo generar descripciones de la situación actual de la persona, y eso nos ayuda a nosotros también a hacer el análisis posterior, ¿no? Esto a medida que uno lo vaya practicando se vuelve económicamente más funcional, es decir, no nos va a incurrir en tanto tiempo y en tanto pensamiento, pero hay que hacerlo para que lo vayamos convirtiendo en una práctica funcional, porque si no se hace análisis, pues nos quedamos con el dolor de cabeza y váyase más bien para el médico, señor, porque allá le pueden seguir dando esas pepas horribles que le dan a uno en la EPS, ¿cierto? ¿Qué hay que tener, por ejemplo, con con respecto a la información que vayamos a recoger? A ese sujeto, como le preguntamos el tema de la familia, necesitamos tomarle sí o sí quién es, por ejemplo, el acudiente. Así ya tenga 20, 40 años, pero siempre es bueno poner una persona de referencia. Fíjense, todos los que trabajan, cuando nos piden información, nos ponen persona de contacto, ¿cierto? Entonces, ¿por qué necesitamos esa persona de contacto? Porque en un caso dado puede ser un recurso terapéutico que le echemos mano para poder cotejar la información, corroborarla o descartarla, ¿sí? Entonces uno va evaluando qué posibilidades o qué recursos tiene también esa persona terapéuticos. Ojo que recursos no es la plata que tiene en el bolsillo. Recursos son todo de lo que nosotros podemos hacer uso para que la persona pueda tener una buena sesión, un buen tratamiento, ¿sí? Ahí en ese caso también dejarle claro al señor, en ese formatico de evolución, por así decirlo, de historia clínica que estemos llenando, abajito se le escribe, se deja, se enseña, se explica y se deja autorregistro de trabajo o de observación para la siguiente sesión. Paciente se compromete a diligenciarlo, ¿sí? Entonces, a veces uno encuentra pacientes, segunda sesión, hola, ¿cómo estás? ¿Trajiste el autorregistro? No, se me olvidó. Ah, ¿cómo así que se le olvidó? Entonces uno dice, entonces no vivió, pues porque si se le olvidó hacer el autorregistro es porque no vivió una semana. Entonces la idea es concientizarlos de que hay que hacerlo. Si no pueden, por ejemplo, inmediatamente la conducta que se dé, pues por lo menos que en la noche lleguen y hagan el análisis, pero que no pasen más de un día sin haber hecho el registro. ¿Por qué? Porque pasa como cuando uno es estudiante a veces. 10 minutos antes se lee el documento para entrar a la clase, ¿no? Entonces la tarea se queda mal porque se van a dejar elementos de análisis que él mismo está perdiendo. Entonces él realmente, el paciente no nos está engañando a nosotros, sino se está engañando a él. Entonces hay que concientizarlos mucho de la importancia de que la información sea confiable, porque esa es la forma que lo vamos a ayudar. Entonces dejamos claro también que se hizo entrevista,
que se hizo observación. Entonces en la observación ustedes hacen, por ejemplo, el análisis mental. Acuérdense que la observación no es solamente lo que estamos viendo, muchachos, la observación también es lo que escuchamos, lo que sentimos. No sé si a ustedes de pronto les ha pasado que a veces hay pacientes que se nos acuestan encima del escritorio o no nos hablan o son renuentes. Entonces todos esos elementos nosotros los analizamos desde el examen mental. El discurso del sujeto es coherente, da cuenta de la elaboración mental que está haciendo. Viene bien a veces hacerle unas preguntitas que tengan que ver con el juicio, ¿sí? Está ubicado espacialmente, el muchacho sabe, tiene como la forma de elaborar, maneja un vocabulario de pronto que no es tan técnico, pero que, pues, que está de pronto acorde a su ocupación, a su vida, o es grosero, ¿sí? Todas esas palabritas las vamos mirando entonces en el tema de la observación y vamos escuchando y vamos también registrando. Todo eso que nos permite entonces hacer cuando se vaya don Pepito Pérez, ya nosotros estamos haciendo relaciones funcionales que nos permiten ir analizando esa conducta problema, ¿sí? ¿Qué es lo que le está pasando a ese sujeto? Eso por así decirlo. Entonces hacemos un contacto inicial, ya como para recapitular, hacemos un contacto inicial, pasamos una serie de variables demográficas, quién es, dónde vive, cuántos años tiene. Vea, a veces uno encuentra pacientes tan chistosos que no le dicen a uno la edad. Listo, no le insista, en el momento no le insista. Pero más adelante en una segunda, tercera consulta, usted la saca, ¿no? Pero depende también de del rapport, de la confianza que usted genere en el ambiente terapéutico, ¿sí? Variables del sujeto, las características físicas, cómo se comporta. Entonces ahí miramos el tema del análisis mental y vamos empezando a hacer la identificación del problema y nos va abriendo la mente para saber cómo vamos a evaluar ese problema en la siguiente sesión. Todo eso se llama análisis descriptivo, ¿sí? ¿Por qué es descriptivo? Porque estamos retomando información que nos va a permitir describir hasta el momento una situación. Esa es como la primera parte del análisis funcional, ¿sí? El análisis funcional luego ya viene en temas de poder darle como una cara o una ruta a lo que va a ser la intervención y el posterior avance del caso. Entonces, porque yo, por ejemplo, en la actividad 2 les pongo esa guía? Porque uno siempre tiene que acostumbrarse a que cada uno de los casos o cada una de las actividades grupales lo debe preparar. Uno debe prepararse previamente. Digamos, en la primera consulta a veces no es tan efectivo el tema, pues porque usted todavía no lo conoce. Hay algunas entidades que cuando usted va a pedir la cita a psicología le toman una forma, le hacen llenar una información y usted ya más o menos con eso se hace una idea. Pero por ejemplo cuando ustedes están en unos sitios donde no hay secretaria, no hay nada, le toca a usted tomar la cita, hacer la historia, todo eso, pues usted tiene que volverse un 8 y hasta de muy buena memoria. ¿Mm? ¿Me están escuchando? ¿Cómo vamos? Preguntas hasta el momento. Ok. ¿Está claro? ¿Está siendo claro el tema? Claro, James. Si quieres activa el micrófono. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, profe. Tengo una pregunta. Yo tengo problemas para la identificación de la patología, para poder determinar la patología. Aunque nosotros trabajamos, es con el supuesto de impresión diagnóstica, Ajá. realmente no me resulta fácil tener una impresión diagnóstica porque los criterios diagnósticos a veces se traslapan los unos con los otros. Ajá. Entonces, cuando tengo esa duda, ¿cómo hago para decidir qué impresión diagnóstica es como la más acertada? Porque en el caso que yo le voy a exponer el 18 de abril,
precisamente me sucede eso. Es una chica y ella tiene un conjunto de varios factores y yo pudiera determinar por los criterios diagnósticos del DSM diferentes impresiones diagnósticas. Pero le cuento, profe, que yo tengo mucho problema en determinar la impresión diagnóstica. A mí todas se me parecen las unas con las otras, se me mezclan los criterios porque algunos son parecidos a otros. Yo sé que hay una tabla donde si cumple con dos o tres de los criterios es tal o cual cosa, pero a veces es difícil como detectar eso en la primera entrevista o en la segunda. No sé si hay un camino o hay una metodología como más práctica para poderlo manejar. A ver, hay una forma, yo les decía, no sé si en alguna de las ocasiones, uno sale, por ejemplo, en la primera consulta con una impresión diagnóstica, ¿cierto? Y esa impresión diagnóstica, si tú eres juicioso, pues te remites de pronto a fuentes de información, ya sea DSM-4, DSM o CIE-10 o incluso una bibliografía, ¿sí? Bibliografía relacionada a lo que tú consideras que es. Es muy importante tener en cuenta el tema de los criterios temporales y el tema, o sea, cuánto dura una sintomatología. Y cuando uno tiene más o menos a la primera sesión, pues uno puede tener, digamos, tres impresiones diagnósticas, ¿sí? Entonces, digamos, por ejemplo, en este caso, Janet dijo que era una ansiedad generalizada, Marta es un estrés. Entonces, podríamos incluso generar, es un tema de ansiedad, ¿sí? Entonces, vamos mirando, vamos mirando de esos tres con cuál, como con cuál se nos ajusta. Y a partir de eso, la siguiente sesión, como ya le pusimos el autorregistro y ya tenemos algún tema, algún tipo de información, ¿qué es lo que nos toca? Recurrir a otras técnicas de entrevista como yo les decía, vamos a aplicarle el inventario de ansiedad rango estado, a ver si es ese tema, descartamos y uno ya va revisando, revisando. Aquí es muy importante, James, ser muy hábil con la entrevista, porque tú sabes que los adolescentes tienden en gran parte a hacer una simulación, ¿sí? Esa simulación no es que sea, pues como les dijera yo, maliciosa. Maliciosa en términos de, 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 de sí, de lo malo, sino que es como un tema de disimular más bien, como para que sea una identificación con el terapeuta y digo, ay, sí, pobrecita, o algo así. Entonces hay que confrontar mucho las preguntas, eso sería con otro mal manejo de la entrevista. ¿Mm? Pero ya tú vas mirando de esos tres, cuatro, hay personas, hay terapeutas a veces que recomiendan tres, cuatro, cinco impresiones diagnósticas. Cuando uno obtiene más o menos un buen diagnóstico por ahí a la cuarta, quinta sesión, ¿sí? Uno obtiene ya el diagnóstico confirmado. Digamos, por ejemplo, yo trabajaba en un sitio, yo era la profesional y yo tenía practicantes a cargo, pero yo tenía que también atender consultas. Entonces a veces el sistema, pues allá era todo muy sistematizado, la ficha de historia clínica, la evolución, todo era muy sistematizado. Y a uno le colocaban cuatro impresiones diagnósticas. Y a medida que iba avanzando las sesiones, uno iba descartando, ah, no, ya por este lado no es. Porque obviamente el análisis de antecedentes que tú haces y de lo presente que tú haces en primera sesión o segunda sesión es muy, por decirlo así, por encima. Háganle cuenta una cebolla. Usted en la primera sesión quita esa capa seca, ¿cierto? Que es como la maluca. En la segunda sesión ya entra un poquito esa blanquita y empieza a develar. Y a cada medida que va avanzando va corroborando. No te preocupes en términos de que no sea de pronto un tema de sacarlo rápido, ¿sí? Es un tema que tú vas a ir adquiriendo la habilidad. Por eso les decía que a veces uno tiene que ser hasta con la malicia indígena proceder. ¿Mm? Porque todo eso nos permite hacer esos análisis y a medida que vayan mirando lo vas descartando.
¿sí? Que el DSM-4, el DSM tampoco se puede convertir en una guía pues de lista chequeo de descarte o de ratificar, ¿no? Es ir mejorando las estrategias de evaluación y de entrevista. A veces hay casos que con solamente entrevista se pueden manejar, ¿no? Con una entrevista y autorregistro, no necesitan de pronto aplicaciones de pruebas, y más por ejemplo en unos casos que a veces uno no tiene acceso a las pruebas. Entonces, eso es como cuando hay personas que tienen alguna discapacidad. Entonces, fíjense, por ejemplo, las lecciones de vida tan maravillosas que nos dan personas, por ejemplo, con discapacidad visual. El oído se les agudiza una cosa maravillosa, ¿sí? O al contrario, el que no escucha, la percepción se le agudiza en los ojos, en el tacto. Entonces, acá nosotros también tenemos que buscar reforzar esos aspectos que es lo que necesitamos agudizar o mejorar. Pero no te preocupes en temas de que no te salga la primera o la segunda sesión. Es cuestión de ir reforzando las formas de ir haciendo análisis y de descartar y de confrontar sintomatología. ¿Y eso qué implica? Ya que tocas el tema también, conocer. Por eso yo les hago mucho énfasis en la semiología psiquiátrica y psicológica. Uno tiene que mirar muy bien el tema de ir como cogiendo ese léxico y ese vocabulario de la psicología para ir dándole forma a un caso, ¿sí? Porque no es lo mismo, por ejemplo, hablar de tristeza cuando hablamos con amigos, no es que está como triste, qué pecado, a decir de pronto está en distimia o tiene un episodio depresivo mayor o tiene un episodio depresivo único. No es lo mismo hablar de esa manera. Obviamente ustedes a su paciente no le van a hablar en esos términos tan técnicos, hay que bajárselo. Profe, la situación cotidiana. Eso, sí, generalmente uno pide en las primeras sesiones es bueno pedir una remisión, obviamente si es necesario, ¿no? Porque a veces no es tan necesario pedir una remisión, o el hecho de que la persona hable y se desahogue también ayuda a mitigar los síntomas. Entonces ya no consideran necesario ir al médico, pero sí es bueno de todas maneras uno como persona curarse en salud. Eso sí se los recomiendo, muchachos. Bueno, entonces avancemos. Ya revisamos todo este tema de la evolución. Entonces, ahora qué pasamos? ¿Qué es lo que quiere el paciente? ¿Sí? Una pregunta tan sencilla que a veces es tan complicada hacerla, que uno dice, ¿no? Pues bueno, ¿usted por qué viene aquí? Porque me duele la cabeza, sí, pero ¿qué es lo que quiere, qué es lo que tú esperas con asistir a esta consulta? Que me deje doler la cabeza. Entonces, esa respuesta nos serviría, Sí, les pregunto. Sí, pero nos sí, queda muy por encima, ¿cierto? Hay que profundizar. O sea, la respuesta como tal, eso es como cuando usted le dice al adolescente, ¿por qué te gusta esto? Ay, porque sí, no, nos toca. Sí nos sirve en cuanto nos da un indicio. ¿Qué indicador nos podría dar esa respuesta a este personaje? Pues cuando, profe, pienso yo, buenas noches, que cuando esta respuesta tiene un sí, nosotros tenemos un elemento para confrontar y para poder también trabajar con el paciente, digamos, pedirle al paciente que de alguna forma pues ponga también de su parte en el proceso. Porque si dice que no, pues obviamente no va a tener una respuesta positiva a cualquier tarea o digamos petición que le hagamos para su mejoría, ¿no? Pienso yo. Claro, pero hay que mirar por qué es funcional y por qué no es funcional. Uno, porque de pronto la persona no tiene la capacidad para elaborar la situación o para reelaborar la situación que está viviendo. Entonces, ¿qué nos hace, qué nos demanda a nosotros?
hacer una retroalimentación un poco más elaborada de cuál es la situación. Entonces, por eso es que también entra otra habilidad que necesitamos tener, y es el tema de escuchar bien y de hablar bien. Entonces, nosotros estamos pensando, mira, eh, pensando tus síntomas, uno, es necesario acudir al médico. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque necesitamos descartar un daño neurológico, un aspecto biológico que pueda estar alterándote como tal tu calidad de vida y afectando por ende las demás áreas de ajuste. Pero me estoy dando cuenta que en el fondo necesitamos revisar otros aspectos que quizás en el momento no me has comentado y que son importantes. Entonces uno como que ya empieza a metérsele por el ladito, y hay personas que a veces le dicen, cuando uno ya les confronta, como quien dice, cuáles son las expectativas, porque es que, a ver, ustedes van a encontrar pacientes que esperan que usted trone los dedos o le aplique con la varita mágica y ellos ya salgan nuevos, liberados, tranquilos, relajados, o sea, cero estrés. Entonces, nosotros no ofrecemos soluciones ni chamánicas, ni mágicas, ni bebedizos, ni nada de esas cosas para solucionar los problemas. ¿Quién soluciona los problemas? El mismo sujeto. ¿A partir de qué? El acompañamiento, la asesoría, la intervención que nosotros le planteamos. ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de factores hay que hacérselos caer en cuenta, porque las expectativas también nos van a influenciar mucho la forma en que nosotros podemos plantear la intervención y que la intervención sea funcional. Piensen ustedes que a veces uno encuentra pacientes en que, ay no, o sea, ni por más de que uno les muestre, les haga, no. Eso es como cuando un alcohólico va a un grupo de alcohólicos anónimos, y fíjense cuál es el primer criterio que le va a poner el grupo: que reconozca. Y ese es como el punto de partida, que reconozca que hay una situación que no está siendo manejada debidamente, que está generando unas alteraciones. ¿Mm? Entonces, uno puede a veces plantear intervenciones maravillosas, pero si los pacientes no tienen el principio de voluntad, va a ser muy complicado. Entonces, a partir de esa simple preguntita, nosotros también ya establecemos formas de intervención. ¿Sí? Digamos, por ejemplo, ahí este señor no es mucho de escuchar, es un hombre de ver. Entonces voy a buscar videos, voy a buscar material que él lea, voy a ponerle a dibujar, me consigo un papel periódico y lo voy a poner a manejar, a dibujar algo en la pared que él vea, que relabore. O sea, yo también me estoy abriendo a mi creatividad y a mi necesidad para tratar de llegarle a ese sujeto. ¿Sí? Ya viene un tema de todo lo que es lo cognitivo, cuáles son las atribuciones. No, pero es que yo quiero que también intervenga mi mujer, porque es que ella es la del problema. Pero ¿cómo así? Usted me está diciendo que el dolor de cabeza es suyo. Sí, pero es que la que me lo causa es mi mujer. Ah, bueno, entonces el caso se me giró, porque de pronto entonces ya no es un tema individual, es un tema de pareja. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es la evaluación que está haciendo el sujeto de pronto de su relación? ¿Cuáles son las atribuciones que está haciendo de ese evento? ¿Cuáles son las ideas irracionales y el pensamiento automático que se le está generando a este sujeto? Son ideas irracionales exageradas. ¿Mm? No, acuérdense que no hay idea irracional que sea, pues obviamente, adaptativas, todas son precisamente irracionales. Entonces, en ese autorregistro le metemos una casillita donde también nos maneja el tema del pensamiento. ¿Mm? Entonces, ya entramos a mirar cada uno de esos elementos que nos permite hacer como la relación de lo que es este sujeto. ¿Claro hasta ahí? Porque es importante preguntar cuáles son las expectativas que tiene la persona. Sí. Profe, Señor. yo quería como conocer un poquito, ahondar un poquito en el tema de- del caso de la película como tal. Porque Uh-huh. si bien, porque si bien nosotros estamos frente a situaciones donde casi siempre el paciente es quien busca la ayuda. En el caso de la película, que obviamente que no sé a quién le habrá pasado, pero a mí nunca,
que la persona vaya porque de alguna forma esté condicionada y bastante. En esos casos, obviamente es mucho más complejo, eh, pues cómo proceder, porque es que este señor procede de una forma, pero es una forma altamente profesional que seguramente para uno es muy difícil cuando lo confronta su paciente. Uno en esos casos, ¿cuál es la, digamos, qué hacer, la remisión? No sé, renunciar al caso como tal, pasárselo a otro profesional. Si uno encuentra como esos choques tan fuertes y esas circunstancias que se presentan en el proceso, ¿ok? Pero es que hay dos cosas que hay que revisar. Uno, el tema de, bueno, cómo es remitido. Por ejemplo, a ver, ubiquémonos en un contexto, digamos, de comisaría de familia. ¿Sí? Ah, pues no nos vayamos tan lejos. Colegio. Un colegio. El muchachito que para los profesores es el más cansón, el más de todo, ¿sí? Y el menos de todo. O sea, es el más cansón, el más grosero, pero es el menos trabajador, es el menos cooperador, todo eso, ¿sí? Y lo mandan. Hizo algo, la embarró y vaya para psicología. ¿Cómo llega ese pelado? A veces llegan felices porque lo sacaron de la clase y cacharon, entonces objetivo cumplido porque necesitaba salirse, ¿sí? Y eso es uno de los dilemas que a veces se enfrenta uno en la terapia. Lo tengo aquí y le alcahueteo él porque a veces los profesores sacan eso por quitarse en el mal, lo mandan para otro lado, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Es un tema de si a veces en la primera consulta no quieren hablar, pues no los deje hablar, no hablen, póngalos a dibujar. Ah, no quiero dibujar, listo, no dibujas, pero no te vas. ¿Por qué? Porque muchos develan cuál es la intención, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que a veces busca, Hernán? Es lo que capar clase. No escuchaba ese tema hace mucho tiempo, capar clase. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Librarse la más fácil, pues tampoco se convierte en que nosotros se lo hagamos más fácil sin entrar a generar resistencia. Acuérdense que este muchacho en la película, ¿qué pasaba? Pues generó mucha resistencia con los otros psicólogos y los otros psicólogos también generaron mucha resistencia con el muchacho porque su actitud era de saboteo, ¿sí? Como el otro no le jugó el jueguito, pues entonces también viene el tema de los límites personales y los límites profesionales. ¿Mm? Entonces, uno, pues tú tampoco te vas a poner de payaso a ver si de pronto le sacas una sonrisa o algo, pero es un espacio que tú les debes garantizar en que por lo menos tengan un tiempo, ¿sí? Es así, algo así. A veces hay pacientes que no quieren hablar, pues se les aplica un tiempo fuera. Ah, bueno, cuando quieras hablar, hablamos. Así usted no, pero obviamente usted no se puede poner, por ejemplo, a hacer otra cosa. ¿Mm? Una de las cosas más complicadas, digamos, de las terapias es cuando por ejemplo, hay pacientes que son muy negativistas y desafiantes, obviamente sin tener el trastorno, y le empiezan a burlarse o a hacer comentarios o sencillamente no, sí, porque mi mamá, porque mi papá, ah, sí. Entonces uno encuentra como esas respuestas y uno yo a veces, ay Dios mío, qué consulta tan larga que se acabe esto. Entonces uno empieza también a sacar todos sus elementos personales de qué voy a hacer, qué voy a hacer. Lo menos que uno puede hacer es desesperarse. Si usted ya está desesperado, sea muy buen actor. ¿Mm? No lo demuestre, porque eso hace que las personas incrementen la guardia. Esta sería como una. Y la otra, digamos, por ejemplo, ya es un tema de ser creativo. Mira que este señor se metió por un tema de literatura. ¿Mm? Entonces también es revisar cuáles son los recursos que uno puede echar mano. Si uno ve, digamos, yo les cuento una experiencia, había un pelado que ya estaba que casi
amorataba la mano, pues ahí tenía unas manillas, unas manillitas re delgaditas de muchos colores. Y hágase nudos y esa mano ya morada. Entonces le dije, oíste, te vas a quitar la mano con eso, porque no me hablaba, no me decía nada, lo llegó la mamá y pues porque el pelado lo echaban del colegio si no asistía a consulta. Y el objetivo del colegio era que yo tenía que generar un informe de que dijera que estaba asistiendo a consulta y que tenía que garantizar tantas consultas para que al pelado lo dejaran en el colegio. Y yo, mamá, qué pena contigo, pero yo no puedo hacer eso. Primero pasos por pasos. Y aquí no es solamente el muchacho, también son ustedes. Entonces el muchachito ahí, macho que se, macho que se. Y nos pusimos a hablar, fue por el tema de las manillas. Entonces uno también mirar lo que, por qué de recursos se pueden meter como para generar conversación. Eso sería como otras formas de abordarlo. Y independientemente, vea, no se vayan a frustrar si a la segunda consulta no llegan. Eso no significa que ustedes sean malos, significa a veces también que la persona no quiere dejarse ayudar. ¿Mm? Porque cuando uno está arrancando prácticas, eso es muy frustrante a veces para uno de, ay no, yo me maquiné todo y cuando a la segunda no llegó o a la tercera no llegó. James. Profe, uno a veces en el esfuerzo de compaginar o de ganarse al paciente, uno puede hacer una contratransferencia errónea, ¿cierto? Empezar como a parecer como un par o un igual a él y puede caer en el error de compartir información personal o para que él vea que uno es como muy similar a él, Pues porque la yo he idea no es sentido. que tú personalices. Exacto, porque lo que usted menciona ya me pasó una vez en Mm, la práctica que estoy haciendo con unos jóvenes de un colegio y de 10.º grado y uno de los muchachos muy complicados y yo sentí como la sensación de para ganármelo, como volverme igual, como conversar con él de tú a tú, como contarle una experiencia mía cuando yo estaba en 10.º grado. Pero me di cuenta que como que no, habían leído por ahí un artículo de que no estaba bien. no, no porque por ejemplo, mira, en lo que yo les estoy contando, no conté nada mío. Fue un tema de hoy. Yo lo sé. Claro, sí. O sea, la idea no es personalizar porque es que también uno se puede volver presa fácil del discurso del otro. No significa que uno sea una roca o sea un completamente sin sentimientos. No, pero la idea es no personalizar porque si no se te puede voltear la consulta. La idea es sencillamente llevar como el hilo de la consulta, pero muy enfocado hacia la persona. Y si llega a suceder eso, no, qué pena, pero uno tiene que ser muy asertivo y decir, oye, pero es que no estamos hablando de mí, estamos hablando de ti, o estamos hablando de tu familia, o estamos hablando de tu estudio, ¿sí? Ah, no, pero cuénteme algo de usted. ¿Yo qué te puedo contar? No tengo nada que contarte, yo estoy aquí para escucharte. ¿Mm? Tú eres, me encantaría conocer pues que tú estudies, si estás aquí es porque quieres contarme algo, o sea, uno le puede voltear la hoja sencillamente, siendo muy asertivo y muy diplomático. ¿Mm? Esos son, eso hace parte de los límites de la sesión, de la consulta, porque es que igual usted está pagando, por ejemplo, con los casos que usted esté pagando, pues usted está pagando es para que lo escuchen a usted, no para que lo escuchen para que escuchen al terapeuta. ¿No? O si no, si ya usted ve que está muy embolatado, viene la técnica, le pasó a un amigo, ¿sí? Pero tampoco es tan recomendable de pronto contar casos similares. Sí es bueno, por ejemplo, a veces usar recursos o videos o cuentos o algo que lo confronten y que lo acerquen a hacer un análisis de su propia realidad a la persona, sin entrar a colocar nombres o algo, ¿sí? Eso es útil, pero hay que saberlos manejar también. Entonces, claro hasta el momento. Bueno, entonces avancemos. Entonces, ¿qué seguimos después entonces
por decirlo así, de este análisis descriptivo. Ya pasamos a un tema como tal de lo que es el análisis funcional en propiedad. Entonces, ¿qué hacemos? Se nos fue el paciente, ya nosotros nos quedamos, lo primero que debemos hacer es, se nos fue el paciente, no, antes de que se nos vaya el paciente, eh, venga y nos firma la asistencia, por decirlo así. Debimos haber hecho el consentimiento informado, ¿cierto? Yo les recomiendo, muchachos, sea grande, sea chiquito, tenga 15, tenga 8, tenga 50, tenga 100 años, hagan consentimiento informado. Y más ustedes que están en prácticas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque legalmente es un blindaje, y lo otro es que en temas del desarrollo de la profesión es mejor tener las claridades. O sea, eso es como el contrato. Usted sabe que cuando usted tiene un contrato y las cosas están claras, usted ya sabe qué es lo que tiene que hacer, ¿cierto? Entonces, como de dejarlo claro, dejarlo muy específico ese consentimiento informado. Yo les compartí a ustedes información de cómo se debe hacer el consentimiento informado en uno de los anuncios. Si alguien de pronto está interesado, me avisa y se los vuelvo a compartir. De igual manera, se lo pueden encontrar en el Colegio Colombiano de Psicólogos. Bueno, entonces tenemos el análisis descriptivo, ya tenemos toda la información de formalidad, por así decirlo, recolectado. ¿Qué hacemos después? ¿Qué creerían ustedes que sigue? Nada. Si ya tenemos una parte de la información, ¿qué podríamos seguir haciendo con el caso así ya se nos ha ido el paciente? Exacto, entonces registramos en la historia, empezamos a elaborar la historia. Acuérdense que de la historia igual hay que hacer una evolución, entonces los formatos de evolución, ¿cómo podemos manejar un buen formato de evolución? Un buen formato de evolución va, la fecha, digamos hoy es que 11 de abril del 2016, siendo las 4 de la tarde, ingresa Pepito Pérez, su comportamiento es adecuado, su APA o apariencia, porte y actitud es adecuado, se evidencia cansancio, como es pues puede ser derivado de su jornada laboral, manifiesta tener afán para realizar la sesión, el objetivo de la sesión es trabajar tal, el desarrollo de la sesión fue tal, se trabajó tal, se aplicó tal técnica, se deja tarea para casa, porque verdad que le dejamos autorregistro, ¿cierto? Se plantea para la siguiente sesión aplicar el test de ansiedad rango estado, siendo las 4:55 de la tarde, se retira Pepito de mejor actitud, cooperativo, comprometido a la realización de las actividades. Ya, eso es una buena elaboración de una evolución. Señor. En el manual de psicoterapia cognitiva de Ruiz y Cano, Sí. ahí están las sesiones, la sesión de cada una de las terapias, los Ajá. paso 1, paso 2, cada paso en cada una de las sesiones, y entonces es muy explicativo, está en el recuadro, ahí en el manual aparece, entonces se puede seguir allí como una guía. Exactamente. Eso. Ustedes lo buscan. Ese yo se los puse a ustedes, creo que en el análisis del caso, en la actividad 2, en las referencias bibliográficas, si no estoy mal. Sí, profe. Entonces, pero aparte de llenar las formas, ¿qué más hay que hacer? Ya llenamos la forma, ya llenamos la historia, entonces la historia, pues obviamente ya depende del formato que vayamos a manejar, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos con la historia? Obviamente, ¿qué nos implica la historia? La historia no la podemos colocar en términos de nuestras palabras,
como hablamos cotidianamente, no, hay que colocarlo en términos psicológicos, ¿sí? Entonces, paciente manifiesta, o sea, colocamos el motivo de consulta entre comillas y cursiva. Eh, si lo estamos colocando, digamos, por ejemplo, el computador, si lo estamos escribiendo a mano, pues entre comillas, ¿cierto? Y empezamos a colocar cada uno de los aspectos, obviamente con un análisis y un vocabulario propio de la psicología. ¿Mm? Entonces, si arriba el señor nos dijo que el motivo de consulta era dolor de cabeza, abajo colocamos el médico biológico. Paciente refiere cefalea crónica de una duración de manejada a partir de analgésicos. Eso es muy diferente a se le duele la cabeza hace 3 meses y se ha tomado pepas para ibuprofenos. No, ya, eso es muy diferente. Como para que lo vayan manejando. Luego de ahí ya empezamos a revisar, a generar toda por decirlo así, el plan de intervención para preparar la siguiente sesión. Pero, ¿a dónde voy con todo esto? Tenemos que llegar a hacer un análisis específicamente del funcionamiento. Entonces ya empezamos a proyectar, vea, de todas maneras yo ya puedo hacer intervención desde la segunda sesión, yo ya puedo ir mirando qué técnica le voy a trabajar, yo ya puedo, por ejemplo, voy a hacer con este sujeto para el tema, voy a colocar un juego de roles, yo ya puedo ir mirando, pues así mismo voy planteando. ¿Qué es importante en estos casos? No porque tú no eres médico. Eso lo colocamos de Hernán David cuando ya, digamos, por ejemplo, el sujeto muy obediente y muy juicioso de él fue al médico y el médico le dijo, no tiene nada, ¿sí? Un Z003 sin diagnóstico, sujeto sano. Entonces, así el médico le coloque eso, usted ya lo registra. De acuerdo a evaluación de medicina general, paciente no se reporta no tener enfermedad médica, ¿sí? Entonces, si el médico nos dijo que ya no tenía enfermedad médica, entonces ¿qué implica? Ya no es una cefalea por algo biológico, sino es un tema psicógeno, ¿no? Entonces, con más razón, empezar a profundizar. El CIE-10 lo que la ventaja que ofrece es que el CIE-10 hay que manejarlo, digamos, por ejemplo, cuando son ambientes hospitalarios. Por ejemplo, Marta me imagino que tendrá que manejar CIE-10 y DSM-4 por el tema de los RITs y aspectos epidemiológicos. Cuéntame, Ángela, si quieres. Profe, buenas noches. Hola. También tenía una pregunta con respecto a lo mismo del CIE-10, porque igual, por ejemplo, como yo también estoy en una IPS, también pues en la historia clínica y en la parte de psicología manejan pues como diagnósticos del CIE-10. Entonces uno ahí cómo lo hace, si de pronto no da la opción ahí en la historia clínica que manejan allá para hacerlo de acuerdo al DSM-4. No, pues es que usted ya se basa en lo que esté en lo institucional. Es que, ¿cuál es la cosa? Mire, fíjense ustedes, venga, sí, cuando ustedes encuentran el manual, el DSM-4 ya lo da a uno los códigos CIE-10, el F0 tal, esos son ya los códigos, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que pasa con el CIE-10? El CIE-10 es precisamente la clasificación internacional de las enfermedades y es un aspecto muy epidemiológico, que es con el que se van a sacar las estadísticas de enfermedad, ¿sí? Nosotros no manejamos CIE-10, ¿por qué? Porque nosotros nos guiamos más por el manual, por el DSM, ¿sí? Pero el CIE-10 tiene un apartado específico de enfermedades mentales. ¿No? Sí. Pero si allá lo manejan con el CIE-10, pues lo manejas con CIE-10. Sí. Por Ya ejemplo, para... profe, Señora, sí. dime. Profe, por ejemplo, allá un paciente de diagnóstico, por ejemplo, de trastornos del desarrollo psicológico, pues que eso está en el CIE-10. Entonces, por ejemplo, si uno fuera a hacer el diagnóstico, porque yo lo busqué y todo incluso en el DSM-4, y en el DSM-4 para ese ítem que aparece en el CIE-10 no, pues no lo tiene. Uh -huh.
Entonces uno ahí, ¿cómo haría pues para hacerlo de acuerdo al DSM-4? Pues no, si es un trastorno del desarrollo psicológico sin especificar, pues y me tomé pues como la tarea de buscarlo en el DSM-4 y en el DSM-4 no tiene pues como criterios para eso del CIE-10, ¿sí me hago entender? Sí, pero hay un tema en el eje 2 que puede ser, por ejemplo, un retraso en el desarrollo sin especificar. Ajá. Entonces ya uno tiene que mirar como la correlación entre síntomas. Eso está, sí, pues estaba mirando yo estos días, como, sí, pues como para mirar cuál sería el equivalente a lo que dice en el CIE-10 en el DSM-4. Sí, ya uno tiene que mirar más o menos cómo son esas correlaciones. Pero ya para efectos, o sea, para efectos del aprendizaje, sí es bueno de todas maneras que vayan conociendo el DCM, así manejen el CIE. Y los que Sí. no manejan CIE, para efectos de práctica y de conocimiento, vayan mirando el CIE. Ahí Marta lo coloca que sí, esas son las enfermedades mentales y psiquiátricas. Pero hay que tener en cuenta, muchachos, un aspecto. Muchas enfermedades psicológicas y psiquiátricas son influenciadas por las biológicas. Entonces hay que tener como el uso, la relación o la comorbilidad. Acuérdense de eso. ¿Sí? Gracias, Ángela. Pero sí, ya como para cerrar, el tema es, si tú ya estás manejando el CIE-10, pues manéjalo con CIE-10. El Ah, bueno. DSM-4 iba muy relacionado con la CIE-10, pero Aldora, no, es que el DSM-5 modificó algunos aspectos del análisis. Por eso es que les digo, muchachos, que con el DSM-4, el DSM-5, no, obviamente hay que irlo conociendo, e irlo revisando, pero no recomiendo manejar todavía como ya pues herramienta, porque hay algunos aspectos que no han sido, por decirlo así, validados. Yo sé que el Colegio Colombiano está haciendo la revisión del DSM para mirar pues, cómo se puede hacer la directriz para la aplicación en estos contextos. Pero sí váyanlo conociendo, exacto, porque cambiaron otro tipo de parámetros, algunas tipificaciones cambiaron. Lo que en el DSM estaba de una manera, pues en el DSM-5 ya se modificó. Váyanlo conociendo, váyanlo, pues por decirlo así, profundizando, pero mientras tanto, para los efectos académicos lo vamos manejando por el DSM-5. Ah, sí. Ah, eso es lo otro. Cuando ustedes hagan remisiones a médicos, obviamente ustedes tienen que enviarle el código al señor, porque si el médico va a hacer la remisión, claro que es que hay unos médicos que a veces uno encuentra que ni siquiera remiten a las personas, ay, usted no tiene nada, y les dan fluoxetina o les dan cualquier cosa, Ritalin o algo, y hasta ahí llegó la consulta. Entonces hay que enviarles los códigos IE10 para que ellos tengan cuáles, porque no todos los médicos manejan los códigos psiquiátricos. Y eso que a pesar de que los sistemas de que tienen en esos computadores les facilitan los códigos, pero es mejor prevenir. Bueno, entonces, ya como para cerrar, cuando usted ya está haciendo todo, o sea, cuando usted ya hizo el análisis descriptivo y ya tiene cuáles son las acciones posteriores, pues específicamente cómo va a ser la presentación de lo que usted ha analizado a ese paciente, porque a ese paciente hay que hacerle una retroalimentación de la información, que es como con lo que uno abre la sesión, la siguiente sesión, le plantea o las impresiones de diagnóstico, luego le hace, por decirlo así, le plantea los objetivos terapéuticos. ¿Qué es lo que pasa? En este tema de los objetivos terapéuticos uno tiene que ser muy buen negociante y por decirlo así vendedor, muy buen vendedor, porque hay personas que son renuentes al tema de la identificación de su problemática y así uno se las diga con adornos, con flores, dura o muy suave, hay personas que a veces no lo logran asimilar de primera medida.
Entonces los objetivos terapéuticos deben es concertarse con el paciente y hay que colocar objetivos, por decirlo así, a corto, mediano y a largo plazo. Entonces, por ejemplo, con este paciente del dolor de la cabeza, el primer objetivo terapéutico es que él aprenda a manejar, tenga control estimular, es decir, aprenda a manejar, como ya le identificamos en el autorregistro y con la entrevista, cuáles son los estímulos o las situaciones que le están generando ese dolor de cabeza. Entonces, digamos, por ejemplo, el hombre cuando escucha un vallenato le duele la cabeza. Entonces, el objetivo terapéutico número uno sería que aprenda a controlar los estímulos para que no se presente la conducta. Y si se presenta la conducta, viene el objetivo número dos, que es manejarla, ¿sí? Que no llegue de pronto a conducta y no nos genere consecuencias. Entonces, cada objetivo terapéutico va a ser un pasito, por así decirlo. Y ya después se le menciona cuál es el pronóstico. Entonces, en el pronóstico uno tiene que ser muy claro, muchachos, eso también se aplica con los grupos. O sea, ustedes pueden mejorar siempre y cuando aplique, o sea, siempre y cuando sea consciente de la necesidad, siempre y cuando trabaje, siempre y cuando sea dedicado a hacer el control estimular, aplicar todas las técnicas que se le están recomendando. Si él no aplica eso, pues no espere que se vaya a recuperar, ¿sí? Entonces, en esos casos hay que ser muy claro. Es como cuando uno hace los profesores le dicen, usted puede pasar la materia, pero si usted no hace nada, pues no espere pasar la materia. Pero si usted demuestra competencias, analiza mejor la información, va consultando por su cuenta, o sea, se va documentando, va reforzando su conocimiento, pues ahí sí usted ya puede pasar. Entonces aquí con nosotros, con los chicos, con los pacientes, también tenemos que ser muy claros. ¿Sí? Por eso les digo, nosotros no vendemos pócimas mágicas, ni, ni levantamos la varita mágica, ni hacemos recetas imposibles. Vendemos, ni levantamos uno ni nada de eso. Entonces hay que ser muy concretos con ellos. ¿Listo? Bueno, después de eso, cuando hacemos, ya le comentamos al paciente qué es lo que queremos, qué creen ustedes, entonces qué sigue. Hola, ¿me están escuchando? Entonces, ya con este señor, ¿qué hay que empezar a hacer? Obviamente, manos a la obra, a empezar a trabajar. Hay que empezar a trabajar a seguir. La entrevista se convierte en una forma de indagar, en una herramienta de diagnóstico y en una herramienta también de intervención. Entonces, por eso les hago mucho énfasis, muchachos, en que hay que mejorar las técnicas de entrevista, ¿sí? Bueno, ya cuando está todo eso, pues pasamos como tal a realizar la intervención. Entonces vamos empezando a mirar, a contrastar hipótesis, vamos verificando, exacto, hacemos un plan de intervención. En ese plan de intervención también obviamente que tenemos que meter como la parte de la evaluación y del diagnóstico. Entonces vamos mirando cuáles son las hipótesis que tenemos que podemos contrastar y cuáles son las hipótesis que necesitamos que podemos refutar. Ya los objetivos los hemos planteado, los objetivos, aquí hay una cosa muy importante, es que los objetivos deben ser siempre positivos. A veces ustedes van a encontrar pacientes que los objetivos son negativos. Un ejemplo de objetivo negativo, ¿qué se les ocurriría a ustedes? Que no podemos permitir que se presenten en la consulta.
No les ocurre nada. A ver, digamos por ejemplo, este sujeto nos mencionó, llegamos a la conclusión de que sí, tenía problemas con su pareja. Entonces Sí, cuando profe. está, hola, Nosotros tuvimos en un semestre pasado algo parecido. La profesora nos puso ese ejemplo. El paciente va porque terminó la relación con su novia, ah, pero él no quiere que se analice qué es lo que hace que él no dure en las relaciones amorosas, sino que nosotros le ayudemos a conseguir nuevamente la una relación novia. con la novia que dejó. Ujú. Exacto. Entonces, allí no hay consulta o no hay terapia porque ese no es un objetivo viable, no, no en este caso. Exacto, muy bien. O por ejemplo, eh, ayúdeme, no, es que es que esa mujer trabaja conmigo, yo no la quiero volver a ver, no, pues es que usted no la puede eliminar de su vida. ¿Cuál sería el objetivo? Que usted pueda controlar la ansiedad o las sensaciones o los pensamientos o el comportamiento que le está produciendo esta mujer. ¿Mm? Que usted controle su comportamiento, no que eliminemos a la muchacha, porque pues, eso es imposible, ¿sí? Pero es muy claro esa partecita, los objetivos siempre deben ser positivos. Y viene también una forma en que hay que empezar a trabajar como esas ideas irracionales. Sí, pero sí, o sea, nosotros no lo, pues por ejemplo, en ese caso el dolor de cabeza, no nos lo podemos quedar haciéndole terapia al dolor de cabeza. Hay que mirar qué es lo que, pues como ya identificamos la raíz, empezamos a trabajar sobre eso. Bueno, ya después, ¿qué más vendría? Ese tema del pronóstico y la medida en cada sesión, digamos, por ejemplo, a determinado número de sesiones, que aquí viene una recomendación muy importante, muchachos, que es lo que nosotros les hemos dicho desde el primer encuentro y quizá también ustedes lo vieron en clase. Cuando ustedes están en práctica, la idea es que ustedes no pueden abordar procesos de psicoterapia largos, sino que lo que ustedes pueden hacer es un tema de asesoría o psicoterapia breve. ¿Por qué? Porque su práctica ya está a puertas de terminar, o sea, ya en un mes ustedes ya están por fuera, ¿sí? Entonces lo que se recomienda es modalidad de psicoterapia breve, algo que vaya más de 4, 6, 8, 10 sesiones, que lo vayan planteando y a medida de que ustedes vayan avanzando van haciendo un tema de revisión, de puntos de evaluación. Si la persona en un punto de evaluación que estamos estableciendo vemos que como que no, o sea, le cuesta trabajo, hay que replantearlo. Algo quedó mal en la identificación o algo no nos ha dicho la persona. Eh, Hay situaciones que hay que considerarla para lograr ese objetivo, ¿sí? Entonces, ¿qué se recomienda? ¿Por qué no se recomienda hacer procesos de psicoterapia largos? Porque uno, no está en la competencia, por decirlo así, para el conocimiento. Y dos, pues porque hay un periodo y hay unos aspectos tanto formativos como epistemológicos que se deben primero solventar. ¿Cómo se solventan? Pues con este tipo de espacios, con la consulta de buenas fuentes, o sea que cada uno de ustedes vaya reforzando sus conocimientos y vaya mejorando sus competencias, ¿sí? Entonces, ya a medida que vayan avanzando, pues ustedes se van dando cuenta si lo planteado, ese plan de intervención funcionó o no funcionó. Si funcionó, pues obviamente el pronóstico será bueno, si no funcionó, algo hicimos mal, ¿sí? Y ahí no se le puede echar la culpa al paciente porque el que le está ayudando somos nosotros. Bueno, ¿qué seguiría entonces? Ya es un tema muy formal, muy de forma. Digamos, por ejemplo, nosotros dijimos que le íbamos a aplicar el test de ansiedad rango estado, ¿cierto? Entonces, yo necesito hacerle, como yo en la se lo apliqué, yo necesito hacerle la retroalimentación y necesito generar un informe. Muchachos, pruebas que apliquen, pruebas que se deje un informe realizado. ¿En dónde se deja la evidencia del informe? En la historia clínica de la persona. ¿Qué se deja? El formatico donde respondió, formato de respuestas y el informe de análisis, ¿sí? Una prueba como tal no constituye un elemento de análisis total.
Por eso se piden que se maneje con entrevistas, se maneje con observación, con autoobservación, porque ustedes saben que las pruebas pueden ser incluso situacionales. Digamos, por ejemplo, ustedes aplican hoy un 16 PF y vuelven y se lo aplican en 8 o 15 días, es muy probable que el perfil vaya a cambiar. No, no de una manera muy agresiva, por así decirlo, pero sí van a tener variaciones. Entonces, por eso es que se pide que no solamente se ciñan en una técnica, sino que utilicen varias para poder contrarrestar la información. Háganle cuenta como el derecho. Entre ustedes más pruebas tengan, más evidencia van a tener para acusar. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros necesitamos o descartar o validar una hipótesis. Bueno, hacemos el informe, dejamos todo eso. ¿Qué más seguiría? Avancemos en el proceso y vamos. Esos serían como nuestros ciclos de funciones. Y el análisis funcional incluso también puede cambiar en algunas sesiones. No cambiar, sino alimentarse. La idea es que a medida que vayamos adelantando en las sesiones también vamos complementando la información. Entonces ustedes se van a dar cuenta que al final a veces la historia clínica con la que empezamos se vuelve más nutridita, más gordita, más sustanciosa de lo que empezamos. Empezamos con 2, 3 líneas y ya después empezamos a elaborarla mejor. ¿Sí? ¿Preguntas? Las graso modo desde el inicio hasta el final en la asesoría individual sería pues una entrevista inicial. Pues todo lo que implica la indagación, el análisis descriptivo de la información del paciente. Entonces en el descriptivo viene lo biográfico, los antecedentes, la situación actual, la descripción de la conducta problema, ¿sí? Viene después un tema de instrumentos de evaluación, más o menos como los pasos que yo les he colocado en la guía para la actividad 2, ¿sí? La evaluación de selección de instrumentos de evaluación, ¿no? Revisión de impresión diagnóstica. Aquí hay una cosa que es bueno revisarla. El DSM nos facilita 5 ejes, ¿sí? Si en alguno de esos ejes no hay sintomatología o no hay un trastorno, pues por decirlo así, verificado, igual hay que mencionarlo sin diagnóstico, ¿no? Y en la escala de evaluación global no se puede sacar si no se ha hecho la evaluación de los otros, porque hay veces uno encuentra personas que tiene una evaluación de 40 a 50, pero ¿por qué? Si el individuo llegó solo, algo así como lo que yo trabajé con el caso. Yo le coloqué 70-80 a este sujeto porque es que independientemente de toda la patología que pueda llegar a tener, es funcional, trabaja, va a su trabajo, come bien, hace sus cosas, o sea, es funcional. Entonces hay que evaluar, por eso se llama evaluación de la actividad global, porque no nos podemos quedar solamente, porque se siente triste y de pronto dijo que es que se quería morir, ya de una vez bajarlo a 30. Obviamente no significa menospreciar la verbalización de esos deseos, pero a veces yo digo, no, me muero. Entonces hay que como darle contexto a las cosas, listo. Bueno, entonces viene ese tema, ya después todo lo que es el análisis funcional, plan de intervención, seguimiento y pronóstico. Igual Oscar, ahí y para todos, así sea un tema grupal, son casi los mismos pasos, solamente que aquí no vamos a aplicar un tema de SM4, pues porque a todos no les vamos a poner que todos son locos, o todos les vamos a poner que son esquizofrénicos. No, hay un tema de que igual vamos a tener que hacer una evaluación, Una pregunta. una intervención y un seguimiento. Señor. Bueno, yo sé que en la asesoría individual el paciente llega y presenta, digámoslo, clara o no claramente el motivo de consulta, ¿cierto? Mm, pues, uno realiza una entrevista inicial, esos datos van a la historia clínica Uh -huh. que uno abre del paciente, ¿cierto? Sí.
esta historia clínica, uno puede tomar un formato tomar un formato libre de internet, de historia clínica. Pues por ejemplo en el contenido del curso hay un formato básico que se les plantea, creo que es como en el elemento de competencia 2 o 3. Hay un formato básico que se les plantea. Usted puede tomar en el Colegio Colombiano de Psicólogos, hay un tema, venga les digo, tema de, si puede buscar ahí porque es que no sé, mi internet está como medio lento. Colegio Colombiano de Psicólogos, usted entra a la página y va ahí a publicaciones. Ahí en publicaciones hay un tema de boletines, no, ya se me olvidó. Bueno, ahí en publicaciones, en boletines creo, ahí hay un tema que dice manejo de la información y le abre y le sale. En comunicaciones será, Listo, aquí lo tengo. Comunicaciones, colegiatura, representación, área de aplicación, congresos, No, tribunales, para acá, para acá, para acá. Tribunales, colegiatura, tribunales, sí, izquierda. Ahí hay normativa, normatividad, norma- referentes, experiencia formativa, reflexiones, enlaces de normativa, interés, normatividad. normatividad, acuerdo 14, acuerdo 13, doctrina 1, doctrina 2, Doctrina 2. No, doctrina 2 es secreto profesional. Doctrina 1 es manejo de la información, ¿cierto? sí. Eso. En ese, ahí hay un ISU que te abre y ahí está qué debe llevar una historia clínica en psicología y cómo se debe guardar. Entonces, bueno, preguntas hasta el momento. Igual, mire, si ustedes manejaran, o sea, obviamente cada área tiene sus aspectos particulares, pero si ustedes trabajaran, por ejemplo, desde la psicología organizacional, igual, usted tiene que hacer, por ejemplo, si va a hacer un análisis de clima organizacional, usted tiene que hacer una evaluación, tiene que plantear no un tema de diagnóstico, sino por ejemplo de dificultades o de problemáticas, tiene que plantear una intervención, tiene que hacer un seguimiento y dar un pronóstico. O sea, este método para todos aplica. Si usted va a trabajar en lo social, igual usted cogió un grupo, le hizo entrevista, le aplicó, hizo una evaluación, sacó un análisis de necesidades o de problemáticas, planteó una intervención, ya sea un proyecto o lo que sea, y hace un seguimiento y un pronóstico. Entonces todo va a tener siempre lo mismo, como los mismos pasos. ¿Qué viene en lo particular? Ya cada especificidad con respecto a lo que implica la persona y la misma particularidad del caso. ¿Sí? Pero el funcional, por ejemplo, usted hablaba hace ratico del análisis. Aló. Sí, te escucho. Hablaba del análisis funcional hace un rato. Sí, ¿qué es el de El, ana- psicología? el análisis funcional es como es un instrumento, bueno, o un procedimiento que uno realiza para poder acertar mucho mejor en la impresión diagnóstica, ¿o no? Sí, eso es, mire, le ofrece a uno organización para la recolección y el análisis de la información. Le ofrece a uno la capacidad de tener como, por decirlo así, Pero una orientación. ese análisis funcional va dentro de la historia clínica, no, o es un procedimiento que uno hace independiente de la historia clínica. No, usted lo tiene que hacer para llenar la historia clínica, para hacer lo que sea. O sea, esto no es un formato. Ah, ya. Esto es Procedimiento, ¿no? sí, no es una técnica, es un método, una metodología que usted tiene que seguir para llegar a algo. Por eso les decía, la historia clínica no es una lista de chequeo. Ah, ya pregunté de antecedentes, ya pregunté no, esto no es es un proceso, un procedimiento que hay que hacer desde lo cognitivo-conductual se plantea para que usted pueda ahondar o profundizar en alguna de las problemáticas y poder llegar a hacer, organizar y a presentar la información y usted tenga la capacidad de análisis como tal. ¿Mm? De hecho, igual si ustedes, por ejemplo, buscan en internet, hay muchas
Hay muchas páginas, ojo con, obviamente, con qué revisan, ¿no? Pero hay una página que es muy buena, que es de psicoterapeutas, creo. Es un blog que es muy bueno de psicología, porque es un gabinete de psicología que se dedica a publicar. Hay otro que se llama, ay, que es de Valencia, es valenciano, ese yo lo conocí. Psicología Online, creo, que es un gabinete valenciano español, sí, Filosofía online, online, creo. de Que, formación, autoayuda, ay, sí, ese, sí, sí, es ese, que es verde. como azulillo, Sí, bueno, bueno, que es y vale. ahí, Es, ese gabinete, por ejemplo, es una buena opción de consulta. Ellos tienen una buena fundamentación, lo mantienen actualizado, es mucho mejor que digamos, por ejemplo, buscar en Wikipedia, en Rincón del Vago, todas esas cosas que son horribles en temas de investigación y eso. Entonces, yo les recomiendo cuando tengan así unas consultas, pues busquen unas muy buenas herramientas. ¿Mm? Bueno, preguntas, todo muy claro, les quedó como clara la actividad del día de hoy. ¿Cuál es la idea? Pues que vayan puliendo y reforzando su competencia. Una cosa, muchachos, nosotros, o sea, nos dio por estudiar una carrera que hay que leer, porque si a veces no encontramos información, hay que buscar aspectos teóricos, no es quedarnos, por ejemplo, con el tema de trastornos de personalidad como tal, hay que remitirnos a buscar qué es personalidad, cómo son esos factores, todo eso que nos da mejor panorama y formas de abordaje. Entonces, es invitarlos eso a que, o sea, en un caso, ya sea individual o sea grupal, no es de mirarlo y ya, o de coger cualquier cosa que aparece en internet, tomarla porque más o menos se parece. O sea, la psicología nos da la maravilla de que tenemos una cantidad de técnicas y todas las podemos aplicar, pero depende de la particularidad de cada caso y de cada grupo. Entonces yo puedo tomar una toma de decisiones y analizarla y se la puedo aplicar a 20, pero obviamente la toma de decisiones para el sujeto 1, el sujeto 5 y el sujeto 20 van a ser diferentes. La metodología puede ser la misma, pero las particularidades de cada una cosa, de cada uno es diferente. ¿Sí? Entonces ahí es donde está el valor agregado de nuestra profesión, porque si no, pues que echarlos punchamán para un brujo por allá que le lea las cosas. No, nosotros estamos estudiando y nos estamos formando para darle lo mejor a las personas. ¿Listo? profe, la Eh, actividad, ¿todos debemos enviarle una vez también la de diapositivas o esa es sola para la exposición del no, caso? todo, me deben enviar todo porque yo previamente subo a la plataforma las presentaciones. A ver, por actividades. Sí, señor. Bueno, James, me buscas en estos días, si quieres mañana en la mañanita o el jueves en la mañana, el miércoles en la mañana. ¿Sí? Entonces, chicos, yo les dije que corto si nos fue largo. Pero bueno, espero que les haya gustado la sesión. La idea es que vayamos aclarando y pregunten y si van surgiendo dudas, despejenlas en una fuente confiable y si quedan dudas, o sea, para eso estoy yo también. Listo. Entonces, buena noche para todos, que les vaya muy bien y nos estamos hablando, que descansen. Bueno, cierro sesión.